Queridos amigos, ¿cómo están? Acá comenzando y les aseguro que es tanta la información en todos los temas que quisiéramos abordar que es muy difícil la selección y ver de cuántas fuentes cada tema, porque como dijimos en el programa anterior, hay esta guerra de desinformación que en realidad es una guerra mental para ver quién resiste más, y aquí estamos resistiendo, cada vez más fuertes de acá, más fuertes de la mente. Eso es lo que tienen que sentirse poderosos mentalmente. Dentro de esa guerra mental yo diría que hay una subcategoría que es la guerra de desinformación. Entonces, cuando uno va a buscar una fuente, esa fuente abre 10 fuentes más, entonces se hace muy difícil por la cantidad y también yo diría por la calidad, porque hay cosas que por supuesto uno las chequea antes de darlas al aire, pero se van dividiendo como si de un abanico fuera, y luego hay que hacer el trabajo de contrapesar, de ver del otro bando qué información se está dando respecto del mismo tema. Créanme que el trabajo de producción es enorme, y luego seleccionar entre 10, 12 fuentes para que no se vaya mucho tiempo y no se alargue mucho el programa. Me he prometido a mí misma hacerlo de 30 minutos, mucha gente también me lo ha solicitado, pero es porque es el tiempo, es real, ¿no? Que uno puede tener más la atención puesta, y sobre todo en temas tan complejos, donde uno también apuesta a que ustedes puedan discernir si lo que les estoy mostrando puede ser cierto, puede ser falso, menos cierto, poco probable que sea, o descaradamente ficticio. Esa es un poco la tónica de este programa, de tratar de presentarles dentro de este mare magnum que hay de tanta información, que ustedes puedan quedarse con aquello que les resuena más, con aquello que vibran más y con aquello que les puede parecer más cierto. Pero tengan en cuenta que la información viene de los dos bandos, y también tengan en cuenta algo que es bien importante, que los dos bandos están yo no diría infiltrados, al contrario, los que están trabajando para la luz son los infiltrados, están siendo comandados por el cabal, en los dos bandos. Entonces es muy difícil decir quién empezó la guerra y para qué, o cuáles son los objetivos, porque de los dos lados, tanto de Estados Unidos, en Ucrania y en Rusia, están totalmente tomados por el cabal, por el deep state o estado profundo. Entonces es muy difícil en ese sentido ver hasta dónde apuestan con la desinformación o con la propaganda política y propaganda de guerra, que es lo único que saben hacer, y hasta dónde nosotros del otro lado, sin asombrarnos, porque a esta altura, pónganse una mano en el corazón, dígame, a esta altura de las circunstancias y del baile en el que estamos metidos desde hace milenios, ¿a usted le sorprende algo? Si le sorprende algo, yo le diría que, bueno, que se informe y que ponga las barbas en remojo, en el sentido de decir, bueno, voy a empezar a escuchar otras cosas y me voy a hacer la disciplina de empezar a creer en otras cosas, más allá de las que escuchen en los medios corporativos de desinformación, porque va a ser, si no, muy difícil que puedan digerir después todo junto. Empiecen ahora y lo empiezan a hacer de a poco. Preparé entonces este programa dando algunos datos macroeconómicos, después ir a lo micro, que ya sabemos que lo micro es las consecuencias o el efecto de la tremenda guerra en Ucrania y Rusia. No lo digo despectivamente, digo tremenda por lo que ellos quieren que nosotros creamos que es, cuando en realidad esta ha sido diseñada y creada por ellos. Entonces, los efectos son no más que lo que decíamos en el primer programa: las hambrunas, los saqueos, el corte de las cadenas de suministro, el hambre, todo lo que ya se está viendo, No podemos ser sordos y ciegos, mudos ya fuimos mudos durante muchos siglos, ya es la hora de destaparnos la boca y hablar, cada uno en el lugar que le toque, pero ciegos, por favor, si es tan evidente lo que se está haciendo, es tan evidente. Y bueno, les decía entonces lo macro, lo micro, y vamos a empezar a hablar un poquito de las inoculaciones. ¿Se acuerdan del monotema hasta el 24 de febrero pasado, en que se desató la guerra? Bueno, ¿cuál era el monotema? El virus y las inoculaciones. ¿Vieron que no se habla más de eso? ¿Y por qué será que no se habla más de eso? Bueno, pero vamos a empezar a hablar de eso. En cada programa les voy a dar información acerca de esto, para no olvidarnos, ya que nos taladraron el cerebro durante 2 años acerca de la peligrosidad
del virus y de todas sus variantes, etcétera, etcétera, que siguen apareciendo. Ahora también llama mucho la atención que ha aparecido una nueva variante, ya lo vamos a ver dentro de un ratito. O casualidad que empieza esta variante en el medio de todo el tole informativo y de todas las cosas que están ocurriendo. Así es que ese tema lo vamos a tratar en todos los programas, se los prometo, para que vayan informándose, desasnándose, en el buen sentido, se los digo con mucho cariño, acerca de lo que está pasando en esto, porque la Big Pharma realmente está muy preocupada, muy preocupada. Se viene una cantidad de expedientes en los tribunales de los jueces y fiscales que, gracias a Dios, se están despertando y se están desanquilosando y están animándose, con un gran coraje, por supuesto, a atender estos reclamos y estas demandas, que cuando, imagínense, que cuando eso se empiece a replicar en todos los estados, en todos los países del mundo, en distintos distritos y de distintos países del mundo, cada vez sean más los jueces que se animan, cada vez sean más las demandas que se toman y las que llegan a un curso con una sentencia favorable para el que lo presentó, imagínense ustedes lo que va a hacer. Bueno, ya eso en algunos países está ocurriendo. Lo que pasa es que no se los cuentan, pero se lo vamos a contar nosotros, y para que vean también la que se viene en ese tema. Y por supuesto vamos a hablar un poquitito de estos muchachos que siguen haciendo de las suyas y si quieren meternos más miedo con algunas cosas nuevas también. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar. Les empiezo a compartir acá la pantalla. Entonces vamos a comenzar con este tema. Miren, el tema de esta crisis que está generando ya ondas en la economía mundial que podrían llevar a un nuevo sistema monetario. Esto lo hablamos en el primer programa y es realmente interesante ir viendo cómo va jugando, como si fuera un gran juego de ajedrez, cómo van jugando sus piezas los distintos países. Por ejemplo, la alianza entre Rusia y Turquía, de la que vamos a hablar dentro de un ratito. Entonces, cero miedo de que sacando a Rusia del SWIFT, toda la economía del sistema monetario, no sé qué cosa, colapsa y demás. Tienen tanto miedo de que lo que les colapse y les desaparezca es el dólar y la Reserva Federal y los bancos centrales, que son manejados por ellos mismos, tanto miedo que algo tienen que inventar. Pero del otro lado, que insisto, también hay bandos controlados por el cabal. Insisto, acá no hay ni buenos ni malos, pero por ahí se infiltra alguna cosita y podemos dar con alguna noticia esperanzadora, como por ejemplo esto de Rusia y Turquía, que se los cuento dentro de un ratito nada más. Pero claro, se nos advirtió desde cuánto hace, de inflación, de hiperinflación, de déficit mundial de materias primas, de la deuda loca y demencial que hay. Todo esto es lo que ya se está gestando. Y a menos que un milagro aconteciera, esto realmente va a ir increyendo. Entonces, ¿cuáles son los efectos en el mundo? Bueno, realmente no los podemos dimensionar, no podemos dimensionarlo, incluso por saber cuántos más países pueden meterse en esta guerra, es decir, hasta qué punto la OTAN sigue siendo controlada por el Deep State y hasta qué punto cuando estos muchachos que controlan todo quieran, se vean un poquito más apretados, van a mandar más países a la guerra. Esto también es lo que hay que empezar a tener en cuenta. La Reserva Federal, que está allí a punto de aumentar las tasas de interés, que no dejan de imprimir dinero, por supuesto. Ya se empieza a hablar de una escasez catastrófica de alimentos para varios cientos y miles de millones de personas. Estas hambrunas y estos pronósticos, ¿quién cree que lo está haciendo? Por supuesto, la Organización de Naciones. Ya sabemos. Por supuesto. Después les voy a contar con nombre y apellidos quiénes son los que forman parte de esa organización, que muchos ingenuos décadas atrás creímos. Yo que hice un magíster en comercio internacional y otro en relaciones internacionales, se imaginan cómo tuve que estudiar estas cosas. Y la verdad que pequé de ingenua muchas décadas atrás,
pero algún ruidito me hacía al pensar que todos estos muchachos eran buenos y que querían la paz en el mundo, la OTAN y la ONU quería que no hubiera conflictos y ayudar a los chicos pobres y todo eso. La verdad que siempre dudé, siempre me he permitido dudar y siempre he cuestionado todo lo que me han dicho y otra cosa que muchos de nosotros tenemos y por eso ocupamos este lugar de comunicación y de divulgación, es que nunca nos creímos nada a nadie, porque nunca hemos seguido a líderes ni gurúes en lo religioso. Lo religioso para nosotros siempre pasa por el corazón y por la mente. Y los liderazgos políticos, bueno, a mí siempre me dieron hasta náuseas, por no decir otra cosa un poco más fuerte en este programa. Bueno, entonces les decía que están sumamente preocupados en la ONU por los varios cientos de millones de personas que van a caer bajo esta escasez catastrófica de alimentos que se viene. Rusia y Ucrania representan alrededor del 33% de las exportaciones mundiales de cebada, el 30% del trigo, el 20% del maíz, el 80% de aceite de girasol. Todo esto está trabado, absolutamente trabado. Han informado, por ejemplo, la ONU desde el área de agricultura y alimentación, la FOA, que ha habido un aumento del 43% en los precios de los alimentos desde el 2020. Y esto también, por supuesto, lo vamos a ver como un efecto, un impacto en todos nuestros países. En Argentina, desde donde les hablo, imagínense, con la inflación de ya que supera el 50%, no es nuevo para nosotros. Bien, ¿qué más en cuanto a algunos datos que quiero darles? Están muy preocupados por la deuda, por supuesto. Se va a haber una próxima reunión la semana que viene de los bancos centrales junto con la Reserva Federal para ver qué van a hacer con la deuda. Qué interesados que están en esto. Hay que saber algo, que no hay deuda, no hay tal cosa como deuda. La deuda nacional y los intereses devengados de las deudas nacionales no existen. Eso es falso. Es una de las tantas mentiras. ¿Por qué? Porque es ficticio. Nosotros tan preocupados que estamos y lo bien que hacen los muchachos en salir a la calle y demás con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la historia cíclica de la economía argentina, la historia económica de la Argentina en los últimos 70 años ha sido eso. Inflación, hiperinflación, acuerdos con el fondo, ajuste, etcétera, etcétera. Tan preocupados que están, y si realmente se pusieran, claro, la ciudadanía tiene que entender que la deuda nacional y los intereses devengados por las deudas nacionales es falso, es una ficción contable, nada de eso es real. Porque la ficción, que es jurídica, contable, sanitaria, médica y científica, viene de milenios hasta ahora. Lo que pasa es que ahora hizo eclosión. ¿Por qué? Porque hay un ciclo cósmico que se termina, eso lo hemos hablado, no importa si no lo entienden. Empiecen a abrir la cabeza para aceptar que hay otras cosas más importantes que lo que les escuchan en los medios. Entonces así van a bajar el nivel de miedo, y en la medida que bajen el nivel de miedo, todas estas cosas, toda esta basura se termina. Toda esta basura se termina. Cuando hablo de basura no me refiero solamente a una información, me refiero a la ficción. A la ficción. La ciencia hoy en el planeta terrestre es la mayor ficción que hay. La mayor ficción que hay. Bien, sigamos. Bueno, comentarles esto. Vamos a pasar a otro tema. A ver si se los estoy mostrando. Sí, se los estoy mostrando. Entonces, bueno, ya empieza a haber encuestas, por supuesto, de qué pasa, por ejemplo, con los ciudadanos estadounidenses, cuáles son las expectativas de consumo, expectativas de inflación que tienen. Bueno, esperan aumentos récord en el gasto a medida que todos los precios se disparan. En la encuesta de expectativas que se hizo recientemente, días atrás, se espera la mayor caída desde el 2013 en cuanto a consumo y esperan, por supuesto, que alcancen máximos históricos los precios de alimentos, de gasolina, de la educación universitaria un 9%, de los precios de alquileres un 11%, etcétera, etcétera. ¿Les suena esto si están escuchándolo desde la Argentina? Bueno, vean que esto está pasando absolutamente en todo el mundo. Absolutamente en todo el mundo, y es parte de lo que estos muchachos querían. Entonces, primero, un tema de virus con todas las inoculaciones después, que tendrá sus efectos cuando, dentro del año que viene. Yo diría que
6 meses, un año después de los que han sido inoculados, empezarán a tener ya los efectos previstos por esta gente. A eso se suma que necesitaban una guerra para ocasionar esta crisis mundial económica, entonces tienen allí absolutamente todo completito. Bueno, quería contarles que Rusia ha calificado las sanciones económicas a las que ha sido sometida sin precedentes como una guerra económica. Y claro, si es una guerra, vieron que acá en la Argentina también estamos en guerra contra la inflación, parece todo es bélico, porque eso es lo que les gusta, para meter más miedo. Bueno, en la guerra económica de Rusia, el partido de Rusia Unida, de Putin, ha instado a imputar responsabilidades penales a los responsables de las empresas que están obedeciendo a las sanciones. Tampoco se va con chiquitas este hombre, ¿no? Por ser cómplices de la economía rusa. Y por supuesto ha hecho una lista de productos cuya exportación desde Rusia va a quedar prohibida hasta finales de este año. Son 200 artículos, entre ellos vehículos, locomotoras de ferrocarril, equipos médicos, exportaciones de trigo, azúcar y maíz. Mientras los mismos titulares del Banco Central ruso pronostican que la economía rusa se podría contraer hasta un 8% este año. No nos preocupan los bancos centrales que van a desaparecer, en absoluto nos preocupan, pero bueno, simplemente les cuento algunas de las preocupaciones que sí tienen ellos en este momento, porque ven que la emisión de dinero ya ha quedado al descubierto por todos los que estamos con un poquito de ganas de saber la verdad y que ya la sabemos. Bueno, fíjense en Paraguay, pero no solamente en Paraguay, comienza este movimiento. Yo no sé si va a tomar la envergadura que tomó el Freedom Convoy en Canadá y que después se acuerdan que iba a llegar a Washington DC, se tapó, justo apareció la guerra, etcétera, etcétera, pero todos los movimientos de camioneros que ya están bastante caldeados los ánimos y más envalentonada la gente, empoderada, suelen decir la psicología positiva. Bueno, yo creo que los camioneros van a tener aquí un rol muy importante, porque pueden pararse en las fronteras y cerrarlas por el aumento de combustible, por ejemplo, porque pueden también o podrían, depende de quién los lidere. Por supuesto que si están en Argentina liderados por los que ya sabemos, obviamente que no. Pero ¿por qué no independizarse de esos sindicatos? ¿Porque tienen miedo a perder el sueldo? Yo estoy convencida de que cada vez van a ser menos los que tengan miedo de perder algo. Y van a ser cada vez más los que hartos de estar hartos, como decía la canción de Serrat, van a salir y en este caso los transportistas, precisamente de alimentos, tienen también una gran responsabilidad energética, y lo digo por lo que está pasando en Portugal, en España, pero acá por estos lados de Latinoamérica, también en Paraguay, han salido a amenazar con que van a cerrar el país por el precio del combustible en Paraguay. Y acá en Argentina ya se empiezan a levantar las voces de todo el sector sojero por la decisión del gobierno de hace unos días de suspender las exportaciones. Se suspendieron las exportaciones de harina y de aceite de soja, y ahora hay un tole con los frigoríficos porque les van a prohibir exportar carne. Así que me pregunto a cuánto se va a ir el precio del asado argentino, de la carne argentina. Bueno, en una de esas es una buena oportunidad para hacerse vegano. Pero más allá de los chistes, insisto en que como cada vez más al salir a la luz esta información, ¿qué pasa? Esto tiene un impacto desde el punto de vista energético del campo de resonancia electromagnético de la gente que escucha. Y si esa gente, por ejemplo, son camioneros, podrían llegar a hacer esto que les describía recién. Si los que ya empiezan a tener un campo de resonancia distinta, por ejemplo, tienen algún tipo que tengan, por supuesto, roles en el Poder Judicial. ¿Cuántos jueces buenos, no corruptos conocemos? Son la mayoría. Y en la Argentina, que tenemos una larga historia de corrupción en la justicia, en connivencia siempre con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ya cuando pierdan ese poder,
antes del próximo paso, que es la desaparición de estas instituciones. Pero como siempre decimos, las transiciones son graduales, por eso se llaman transición. Entonces no es que van a desaparecer de la noche a la mañana. Y les toca el juego y la responsabilidad moral, espiritual, energética, de, por ejemplo, empezar a aceptar demandas de aquellos que han sido inoculados y empiezan a tener en sus cuerpos físicos a sufrir los efectos adversos de estas inoculaciones, por ejemplo. O de dar fin a los mandatos. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de cosas que podemos hacer. Por eso este programa se llama Preparándonos, porque es tanto lo que podemos hacer, absolutamente, muchísimo. Bueno, esto es lo que quería comentarles acerca de Rusia y Turquía. Vieron que se preocupan tanto y nos dicen qué va a pasar ahora con la prohibición del SWIFT de Rusia. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar, hubo una reunión estos días del sindicato de exportadores turcos y dijeron que Rusia y Turquía van a impulsar este comercio a pesar de la desconexión de los bancos rusos del sistema de pago SWIFT. Entonces, dicen que esta prohibición no va a tener impacto en el suministro de productos agrícolas turcos a Rusia. Puede haber un poco de retraso en los pagos, dijeron, pero no van a dejar de tener estas transacciones comerciales y demás. Y fíjense qué interesante que en octubre del 2019, Rusia y Turquía habían firmado un acuerdo sobre liquidaciones y pagos en monedas nacionales, o sea, en el rublo y la lira. Entonces se espera que Turquía ahora amplíe su infraestructura financiera para aceptar transferencias electrónicas a través del MIR. El MIR es la alternativa rusa que tiene al SWIFT. Ese sistema de pagos internacionales, transacciones internacionales, en Rusia se llama MIR. Entonces van a empezar a conectar a los bancos y a las empresas en un sistema de mensajería financiera analógica. Es decir, que ya se está, como comenzamos este programa, ya se está viendo cómo... creo que no se los puse esto. Se los voy a poner de nuevo, acá. Ya se está viendo cómo todo esto empieza a generar cambios en el sistema financiero internacional. Bueno, vamos a otro tema. A ver, acá. Bueno, recuerdan que en el programa anterior habíamos... de armas biológicas vamos a hablar enseguida. Este tema, a ver si se los estoy mostrando, porque por ahí les digo que los estoy mostrando y no se los muestro. Sí, ahí, fíjense. El Ministerio de Defensa ruso hace públicos documentos que confirman la preparación por parte de Kiev de la operación ofensiva en Donbass. Pues bien, así fueron las cosas. ¿Qué quieren que les diga? ¿Por qué se creen que Putin dice que hay que desmilitarizar y desnazificar a Ucrania? Repito, no es que Putin sea el santo mayor, ni es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero pensemos en cómo fue preparada este evento de bandera falsa. De esta manera, miren, el Ministerio de Defensa ruso declaró el martes pasado, que las Fuerzas Armadas rusas habían destruido 2.581 objetivos militares en Ucrania desde el lanzamiento de la operación el 24 de febrero. E hizo públicos documentos que confirman la preparación por parte de las autoridades de Kiev de una operación ofensiva en Donbass en marzo. Así que esos documentos ahí están, son públicos, lo dijo el representante del Ministerio de Defensa de Rusia, y está hablando de cómo se fue preparando ese golpe desde el Deep State, el Cabal, asentado en Ucrania, para luego ir presionando a Putin a que invadiera. Entonces, fíjense, es bastante más complicada la cosa, es bastante más complicada. ¿Por qué les digo esto? Porque, por lo siguiente, fíjense, por un lado Putin, que repito, no es un santo ni mucho menos, pero está dentro de los buenos, malos y peores, en un rango ahí menos peor. Tiene sus intereses, por supuesto, tiene su despotismo y es un régimen autoritario y totalitario, nadie lo va a negar. Con dos dedos de frente nadie lo puede negar.
Pero el tipo trabaja siendo asesorado por los pleyadianos ya desde hace varias décadas. Desde que los pleyadianos ya toman la decisión desde la Confederación Intergaláctica para la asistencia de mundos libres, los pleyadianos toman un rol fundamental para la asistencia en el planeta Tierra, para la liberación. ¿La liberación de qué? De esta gente. De eso nos estamos liberando. Entonces, lo asesoraron hasta marzo diciéndole: no inicies una guerra, no te metas. Pero resulta que Putin estaba siendo muy presionado y muy atacado, lo quiero decir técnicamente, por armas de energía dirigida que le empezaron a debilitar su resistencia para invadir a Ucrania. ¿Y todo esto de parte de quién venía? Bueno, técnicamente se llama, en los que están en Ucrania, Grupo Z. El Grupo Z depende de, o forma parte del Plan Z, también llamado Doom 33, que es cómo se codifica este plan del Cabal para esta invasión de Ucrania. ¿Quiénes son? Bueno, ya sabemos quiénes son los del Cabal, pero es la nobleza negra, que está formada básicamente por las familias o descendientes de los mismos que crearon la Segunda Guerra Mundial. Los mismos que la diseñaron son estos tipos. Ahora, les quiero mostrar algo, porque se van a quedar realmente con los ojos dados vueltas, de cómo estos tipos son adoradores, por supuesto, con toda la magia, la liturgia de magia negra que tienen. Son todas logias, piénsenlo, sociedades secretas. En Argentina hay muchísimas y están súper comandadas y bien entrelazadas con esto. No nos olvidemos que España y Argentina son las pruebas piloto para lo que quieren hacer estos muchachos. Así que estén muy atentos a lo que pasa en España y, por supuesto, si están en Argentina, muy atentos a lo que pasa acá. Están muy entrelazados, muy adoctrinados, forman parte de estas logias y, por supuesto, tienen todos estos papelitos del plan muy aprendidos, muy aprendidos de memoria. Hay unos que son tan estúpidos que ni siquiera saben para quién trabajan. Yo casi me atrevería a decir que el presidente de Argentina ni siquiera tiene idea, pero por un nivel de estupidización nada más. A los otros sí. A los otros sí, entonces en lugar de tener miedo, estén informados, aumenten la frecuencia del miedo y cámbienla para el de la aceptación, y para ir viendo desde la aceptación qué pasa. De la aceptación uno se vuelve más proactivo. Cada uno de ustedes tiene que ocupar un lugar y tenemos que formar redes y tenemos que ser propositivos a la hora de enfrentarlos. No es con enojo que se van a ir, al contrario, mientras más enojados estén algunos, más se alimentan de esa ira. ¿O por qué creen que inventan una guerra? Porque la frecuencia del conflicto y del odio es la que está en juego en este momento. Bueno, pero me fui del tema. Entonces les decía que ese plan Z en Ucrania, está ese grupo Z, que es el que lleva adelante todo esto, y son adoradores de quién. Nosotros somos adoradores de quién, del sol, ¿verdad? Que no hay nada más bello en la vida que tomar sol, y sin protector, por favor, no lastima, no pasa nada. El sol que nos dé en la cara, que nos dé energía vital. Vamos a pasar a ser seres solares. Dejamos de ser lunares, dependientes de la luna, de un satélite inventado por estos y activados y demás, y pasamos a ser seres solares. Entonces ahí la importancia de tomar sol. ¿Y adoramos a quién? Al sol central de la galaxia, el sol de Alción. Bueno, ellos adoran a quién? Al sol negro. Les quiero presentar esto, por favor. Fíjense, a ver si está. Ahí está. Miren, a ver, les voy a bajar un poquito más para que puedan ver. Esto es un soldado de Ucrania, que tienen ahí debajo de toda su vestimenta el logo, una medalla, no sé si la alcanzan a ver. Esa es la simbología del Deep State, adoradores del sol negro. Bueno, eso está todo dicho, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras. Sigamos.
A ver qué les quiero mostrar acá. Bueno, esto sí, ¿se acuerdan? He tomado un poco de agua. ¿Se acuerdan que en el programa anterior hablábamos de este lío sobre la investigación de las armas biológicas de Estados Unidos, los LABS de los Estados Unidos en Ucrania, que los rusos dijeron que estaban, los otros salieron a desmentir, los del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones y qué sé yo, se las descartó como desinformación en Occidente, etcétera, acerca de esta red de laboratorios biológicos en Ucrania? Bueno, resulta que entre que uno dice que no, que es mentira, y el otro le dice que sí y demás, aparecen los chinos. Fíjense qué interesante, aparecen los chinos, que tampoco se andan con chiquitas, y dicen, aumentaron la apuesta desde Beijing, porque amplificaron las afirmaciones de que los laboratorios son parte de un programa secreto de investigación de guerra biológica. ¿Qué tal? Bueno, Xinhua, que es la agencia oficial de noticias del Estado, está bien, del Estado chino, totalitarios si los hay, pero entremos a esta información. ¿Qué hicieron los chinos? Hicieron una investigación satelital y publicaron imágenes satelitales de los laboratorios estadounidenses identificados por Rusia. Y dicen que bueno, que Estados Unidos estaba tratando de aprender cómo propagar patógenos desde estos laboratorios. ¿Qué tal? ¿Qué tal con esto? Uno se queda como medio, ¿no? Medio. Bueno, desde la Embajada de Estados Unidos, ¿qué hicieron? Ni lerdos ni perezosos, mientras esta información sale a la luz, ya que se metan los chinos y hagan una investigación satelital para mostrar los puntitos donde todo está. ¿Se acuerdan que en el programa anterior les mostré un mapa con 8 de esos laboratorios, que son más de 30? Bueno, se meten los chinos ahora y demás, entonces ni lerdos ni perezosos de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania eliminaron todas las referencias a laboratorios biológicos a medida que aumenta el encubrimiento criminal en medio de la invasión rusa en curso. Miren esto. ¿Qué hizo el Departamento de Estado y la Casa Blanca de este señor Añoso? Que en realidad es un títere de Obama. Obama va por el tercer periodo de gestión. Entiéndanlo, sépanlo, dense cuenta, por favor, que entonces van a empezar a atar cabos, si no, no van a poder atar cabos. El títere dicen que cuando está ahí Obama con todos sus funcionarios y demás, al tipo lo meten en un sótano, porque la verdad que ¿para qué sirve? No sirve ni para hablar. Bueno, ¿qué hicieron entonces? Para aumentar el encubrimiento de estos laboratorios y demás, hicieron desaparecer una lista de los laboratorios de armas biológicas con una serie de archivos relacionados con la operación de laboratorios biológicos, laboratorios que han estado allí durante casi 17 años, y hicieron desaparecer del Departamento de Estado todos estos archivos que tenían esa información. Son unos archivos PDF que estaban en línea, que era información a la que se podía acceder en la web oficial de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Bueno, desapareció. Acá está la lista. Vieron que el periodismo de alternativo, como lo llaman algunos, outsiders. ¿Qué outsiders? Los únicos que están dando información. Todavía se han podido rescatar estos archivos. Bueno, acá los tenemos. Algunos, si están interesados en leerlos, están en inglés. Están todos. Hay más de 20. Los documentos ahora ocultos por los estadounidenses. Bueno, se revela que Estados Unidos gastó millones en la construcción y mantenimiento de laboratorios biológicos en este país bien corrupto que es Ucrania, como sede del cabal, por supuesto. Bien, ¿qué más tengo acá para contarles? Esperen un poquito. Bueno, acá nos vamos a meter en lo que yo les decía, que era poder mostrarles o empezar a contarles algo de lo que está pasando con las inoculaciones, con las VACs. No nos olvidemos de esto, por favor, no nos olvidemos.
Yo les aconsejo, no sé quién para aconsejar, pero una sugerencia en todo caso, me corrijo, que si optaron por la inoculación, sea la cantidad que se hayan puesto, empiecen a hacer algo para tratar de sacarse esas sustancias de encima. ¿Qué se puede hacer? Averigüen, investiguen. Hay médicos en serio que están haciendo mucho en este tipo de casos. Aprendan a usar la llama violeta para transmutar y que toda esa información que le han dado, estímulos que le han dado al cuerpo, no lleguen a la pineal, no lleguen acá. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, muchísima gente que está arrepentida de haberlo pasado por eso ya lo está haciendo. Y apúrense, no dejen pasar mucho tiempo. El tema es el siguiente. Bueno, vamos a taparla. Vamos a hablar de un laboratorio específicamente, empieza con PF. Ok, ¿qué pasó con esto? Bueno, resulta que médicos, profesores y periodistas presentaron una solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos ante la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y se han descubierto 158.000 eventos adversos relacionados con estas inoculaciones. De este laboratorio nada más, PF. Un juez federal, acá les hablo entonces de qué va a pasar cuando los jueces salgan de su adormecimiento y dejen del miedo de lado. Un clamor popular, deberíamos salir a las calles. Yo nunca en mi vida he formado parte de una movilización, no es mi estilo, pero creo que sí. Si se generara algún tipo de movimiento, de movilización callejera para ir a aplaudir a aquellos jueces que se están animando a sacar a la luz, a recibir demandas y demás, yo estaría en las calles. Un llamado desde el corazón de todos los que necesitamos que se abran estos expedientes, que les den un curso normal, que pierdan el miedo para hacerlo mientras más sean y se forme verdaderamente una red en todos los países del mundo. Eso va a liberar la verdad. Va a poder ser expuesta la mentira y los mentirosos y va a ser mucho más fácil hablar de qué es verdad y que la gente lo entienda y lo crea. Una muy gran responsabilidad del Poder Judicial. Bueno, resulta que este hombre, un juez federal en Texas, ordenó a la FDA que hiciera públicos datos en los que se basó para autorizar la inoculación de este laboratorio. Ahí se enumeran 1.291 efectos secundarios. Pero también ahí queda determinado que cuando este laboratorio solicitó la aprobación de parte de la FDA, todos estaban al tanto de los 158.000 eventos adversos que tiene esta inoculación. Y pidió este laboratorio que esos documentos permanecieran sellados durante 75 años. Pero bueno, hubo por lo menos un juez federal en Texas en que fue y les dijo a los del laboratorio: señores, hagan públicos los documentos. Y bueno, algunas de las cosas de efectos secundarios que incluyen estos documentos, algunas: lesión renal aguda, mielitis flácida aguda, embolia de tronco cerebral, trombosis del tronco cerebral, paro cardíaco, falla cardíaca, shock cardiogénico, muerte neonatal, trombosis venosa profunda, encefalitis tronco cerebral y hemorragia, epilepsia del lóbulo frontal, parálisis facial, síndrome de sufrimiento fetal, hepatitis inmunomediada, embolia venosa yugular, estoy corriendo porque son un montón, infarto cerebral trombólico, diabetes mellitus tipo 1, trombosis venal neonatal, trombosis de la arteria vertebral, taquicardia, nacimiento de un niño muerto, pancreatitis, neumonía, miocarditis, convulsiones neonatales, síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Bien, sin palabras. Intentaban guardar bajo llave esto durante 75 años, pero un juez fue y les tocó la puerta y los obligó a que por lo menos de esos 158.000 efectos
dieran a conocer 1291. Bueno, ¿qué pasó ahí? Ni lentos ni perezosos, estos muchachos del laboratorio PF armó una reunión con sus accionistas. ¿Para qué? Bueno, para ponerlos al tanto de que, miren este dato, generaron 54.000 millones de dólares en ventas este año. Sí, este año. Pero están tan temerosos de que la estafa que montaron se venga abajo, que se reunieron con los accionistas para presentarle el informe de ganancias más reciente, el del cuarto trimestre del año pasado, y les advirtió a los inversores que las cosas no están bien para el futuro, dado que las revelaciones acerca del virus y de las inoculaciones van en aumento. Así que les están diciendo que podría haber nuevos datos preclínicos desfavorables y que estén al tanto de lo que pueda pasar, porque a menos que el virus desaparezca mágicamente por completo, estos estarían en problemas. Así que yo creo que lo que se va a venir es si lo vemos desde el punto de vista mercantilista, al que estamos acostumbrados en 3D, un gran negocio por crímenes de lesa humanidad. Hay muchos abogados que ya están trabajando en eso. Incluso les digo más, juicios que demanden por crímenes de lesa humanidad a periodistas, intelectuales, filósofos, que con sus promoción de todo esto tuvieron una responsabilidad en la creación de este circo. Se los dejo picando. Parece que puede llegar a haber algo así. Bueno, pero mientras tanto, la corporación médica y cientificista dicen que hay nuevas variantes ahora. Delta Cron. Bueno, es una variante híbrida en Europa y en Estados Unidos. Pero se atajan porque dicen que es poco probable que cause dificultades. No sé a dónde quieren llegar. Pero se han reportado en varios países de Europa un híbrido de las variantes Omicron y Deltas del virus. Bueno, tengan en cuenta que estas cositas pueden seguir ocurriendo, ¿no? Y hay algo también que hay que tener en cuenta. La verdad que a mí me causa ya lloré lo suficiente, créanme, pero el risa, porque ahora fíjense lo que viene. La calima viene proveniente del Sahara, es como un viento de arena naranja que deja todo naranja, todo lo que toca lo vuelve naranja, el cielo y demás. Se extiende por España, Portugal, Francia y Suiza. ¿Qué tal? A ver si lo están viendo. Sí. Ahí, entonces, se va a extender por todos estos países. Dicen cuándo empieza, cuándo se incrementa y cuándo se va a ir. Está tomando a los Alpes suizos también. Esto ocurrió en Madrid, que se despertaron el 16 de marzo con el cielo de tonalidades naranjas y gris. Ha degradado la calidad del aire y todo esto. Bueno, esto ni más ni menos tiene que ver con el miedo y la insistencia en que como hay calima ahora, no sé si va a llegar acá al Río de la Plata, Argentina, o si habrá algún otro invento por estas zonas. Acá tenemos incendios en las provincias del norte, pero estos inventos en el sentido de que ellos mismos los generan, los detonan y los reparten y los distribuyen. No crean que lo hacen solamente con un virus, también con estas cosas, con toda la tecnología que tienen para intervenir en lo que ellos llaman cambio climático. Bueno, crearon esta cosa, así que si salimos un día, nos despertamos, miramos para arriba y vemos el cielo naranja, no nos asustemos. ¿Qué les van a decir? Que tienen que taparse la boca, que van a tener alergias, que van a tener problemas respiratorios, que se van a morir. Estén atentos, cada vez que les digan que se van a morir, no les crean.
no les crean. Bueno, y a ver qué más tenemos. Para terminar, vamos a terminar con esto. Así les vemos las caras a estos muchachos. Fíjense, el foro, que a ver si lo estoy viendo, no, lo tienen que ver ustedes, por favor, lean ahí. El Foro Económico Mundial promete ponerlos en campos de reeducación al estilo chino si se opone al gran reinicio. Bueno, el tema es así. Cualquiera que se oponga al programa Gran Reinicio, que es el que estos muchachos quieren imponer, que tiene que ver con toda la identidad digital, el código QR, todo el programa y plan de geoingeniería social que tienen en mente. Bueno, todo el que se oponga a esto, dijeron en el Foro Económico Mundial, va a ser enviado a campos de reeducación al estilo chino. Esto es lo que ha prometido el FEM esta semana. ¿Quién lo dijo? Bueno, lo dijo un joven líder mundial del FEM, se llama Wang Wang, que es actualmente periodista político jefe de un medio de comunicación estatal chino en los Estados Unidos, que transmiten propaganda china, por supuesto. Dijo que es un militante globalista de la primera hora, y dijo esto, que a todo aquel que se oponga a este plan va a ser reeducado como en estos campos de concentración. No dijo que son campos de concentración, eso lo digo yo, en estos campos de reeducación al estilo de los que ya tienen en China, pero que esto se va a globalizar, que en todos los países del mundo tiene que haber estos campos de reeducación donde se les lava el cerebro, por supuesto. Se pierde la autoestima, se sienten esclavos, sumisos, se tapan la boca y les dicen y hacen todo lo que les dicen que tienen que hacer. Es fuerte, ¿no? Porque la famosa frase que se está poniendo tan de moda, no serás dueño de nada y serás feliz, que promueven estos muchachos, está dentro de esta agenda, por supuesto. Así que están promoviendo desde el Fondo Económico Mundial esta linda iniciativa de los campos de reeducación. Quiero terminar con esto, de contarles un poco quiénes son dentro de lo que ya sabemos todos. Miren, las voy a nombrar: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Quest Diagnostic, las grandes farmacéuticas y biociencias, lo que se llama la Big Pharma, Mayo Clinic, los principales bancos centrales y firmas de inversión como BlackRock, bueno, ni más ni menos, ¿no? BlackRock y Vanguard son las que dominan el mundo, controlan. Google, Twitter, Facebook, PayPal, el Bill Gates Foundation, el New York Times, el Time Magazine, Walmart, Amazon, Uber, UPS, Zoom y otras organizaciones son todos socios de este Foro Económico Mundial. Y muchas de estas personas dentro de esas organizaciones también son miembros del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Es decir, toda esta es la pandilla del virus que, como no solamente pretenden que los inoculados finalmente mueran, esa es la principal, yo diría que es una de las fases del plan, pero como no les alcanza para despoblar todo, porque quieren que queden 500 millones más o menos de almas en el planeta, y eso no va a alcanzar, viene el evento de la guerra. Y después del evento de la guerra, el evento de las hambrunas generalizadas y globalizadas. Llegamos hasta acá. Eleven la frecuencia del miedo. Cada vez que sientan miedo por algo, hagan algo que los saque de esa vibración. Hagan algo que les guste, conéctense con lo bueno, con lo bello, con lo verdadero, con lo crístico. Y de esa manera dejan de lado la frecuencia y dejan de alimentar todo este circo que se basa en la generación y la provocación de miedo
por eso es un programa de reingeniería social, de meterles o de alimentar el programa que ya el ser humano del planeta Tierra tiene de miedo, porque de lo que se trata es que estamos cambiando ese programa, ese soft, por el programa de la frecuencia del amor. Entonces, claro, el que no hace los deberes, el que no hace las cosas, el que no ora, no transmuta, no medita, no come bien, etcétera, etcétera, bueno, está más vulnerable a caer en esa frecuencia tan baja del miedo. De corazón se los deseo. Hay muchos recursos, hay muchas técnicas, hay muchos parques donde podemos salir a tomar sol y a estar tranquilos y a no pelearnos con los vecinos y a no pelearnos con nadie y a estar atentos cuando se nos quieren también infundir miedos desde operaciones que también pueden tener que ver con deudas que ustedes puedan mantener con bancos o demás. Tranquilícense, no digo que no las paguen, pero no se desesperen, no tengan miedo, no le tengan miedo a un banco, no le tengan miedo a una institución que los aprieta y que los quiere asustar. No tengan miedo. Esa es la base de nuestra resistencia mental. Y por supuesto que saldremos airosos y victoriosos porque la luz siempre, siempre, siempre vence. Un gran abrazo, paz y bien para todos.